Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta tertulia de amigos en este espacio. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros en este momento. Venimos a tocar un tema de actualidad, un tema que se toca en cada una de las iglesias también, un tema que se toca en la vida de los cristianos, en nuestras vidas. Y en este momento me acompaña José Luis. José Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer. Gracias. Bueno, mis amados, les cuento que el tema que vamos a tocar en este momento es un tema muy bonito, de verdad que muy bonito, pero quiero dar una introducción, José Luis, a este tema. Y es que yo me he fijado en algunos lados, vamos a hablar de la adoración y de la alabanza. Y vamos a hablar del poder de la adoración y de la alabanza. En ese sentido, me he dado cuenta, por mi experiencia en mi vida en Cristo, que el poder de la alabanza y el poder de la adoración es grandísimo, es enorme. Sí. He tenido testimonio cuando levanto las manos al cielo y levanto adoración al Padre. Hay un total quebrantamiento y respuesta de lo alto. Pero me he fijado también que hemos visto que la adoración y la alabanza ha sido tomada de manera, lo voy a decir así, como deportiva. No se le ha dado hoy la importancia que tiene la adoración y la alabanza. Nosotros, cuando nos reunimos en un momento de culto al Señor, empezamos generalmente adorando y alabando al Rey, pero tal vez no le estamos dando la importancia, porque nosotros nos reunimos a adorar al Señor. Nosotros nos reunimos a levantar su nombre, a bendecir su nombre. Nosotros nos reunimos para levantar manos y nuestro corazón exprese todo el amor y toda la gratitud que hay. Sin embargo, a veces pensamos que el momento de adoración y alabanza en la iglesia es un preludio musical antes de la predicación de la palabra. Es decir, no le estamos dando la importancia y el poder que se merece. No sé si tú has sido testigo también de esas situaciones y ¿cuál es el poder de la adoración? Bueno, es que es muy extenso todo eso. Si me permites, como cuando se construye una casa, normalmente se va al cimiento. ¿Cuál es el origen de la adoración y la alabanza? Bien. El origen no es ni humano ni está en la tierra. La adoración y la alabanza nacieron en la eternidad pasada, si se me permite esta expresión, en el cielo. O sea, la adoración y la alabanza es algo que estaba en el cielo cuando todos los ángeles, arcángeles, toda la creación espiritual de Dios alababan y adoraban a Dios. De hecho, el diablo participaba en la alabanza, la adoración de una forma extraordinaria, que fue el que se rebeló, tuvo que ser echado y expulsado de la presencia de Dios con un montón de ángeles que hoy son los demonios, y él es el Lucifer, Satanás. Entonces, cuando el Satanás y los ángeles que le siguieron se convierten en demonios, ellos, en la rebelión y que hay en su corazón, lo que hacen es empezar a imitar todo lo que Dios había creado. Entonces, el origen de la adoración y la alabanza viene del cielo. Si viene del cielo, está por encima de un culto. Está por encima de una actividad. Muy bien. Es algo más grande, más glorioso. Está por encima de la profesionalidad de los músicos. Porque no hace mucho se ponía un anuncio de un personaje cristiano muy famoso, con mucha televisión, mucha radio, y solicitaba
músicos de calidad, no para los cultos y sus reuniones, pero no tenían que ser necesariamente cristianos, sino profesionales. Esto es una distorsión total Completo. de lo que es la adoración y la alabanza. Tampoco podemos pensar de que cantemos, por ejemplo, yo cantando no es que sea malo, es que soy horrible. Entonces, tampoco cabe eso como yo una vez oí en una iglesia, un amigo mío que era pastor decía, mira, es que había una hermana que no cantaba bien y como era para el Señor, y yo le dije, mira, pues si es para el Señor que se calle, porque el Señor se merece lo bueno. Claro. Entonces hay un equilibrio en todo eso. Si nace en el cielo, es algo que Dios ha creado, nos ha transmitido, que está por encima de nuestras reuniones y del tiempo. Entonces tiene que ser usado no de una manera profesional, no de una manera de cubrir tiempo, sino de una manera de cómo nació en el cielo. ¿Para qué nació en el cielo? Para proclamar, ensalzar, adorar, reconocer, rendirse ante el Dios eterno, el Rey de los Reyes, creador de cielos, de tierra, de galaxias, de flores, de mares, de Dios. Gloria al Señor. Ahí nace la adoración y la alabanza. Y si la enclavamos ahí, estamos en el sitio justo. Muy, muy buena la aclaración. Sí, claro, tienes toda la razón. Y así, efectivamente, la adoración al Creador, al Rey de Reyes y al Señor de Señores en el cielo. Los ángeles cantan, todo el tiempo le adoran, bendicen su santo y su precioso nombre. Y efectivamente la adoración tiene que hacerse con excelencia. La palabra de Dios nos dice, nos insta a que nosotros estemos también llevando cánticos espirituales, cantemos y alabemos al Señor con el corazón, siempre dando gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en Efesios 5:20. Es decir, la invitación es a la adoración y a la alabanza, y como tú lo dices, no se limita únicamente al servicio del culto, sino que tiene que ser una vida constante de adoración, una vida constante de alabanza, permanentemente. Es mi vida la que alaba y adora al Señor. Claro, y no es para cubrir un tiempo. Muy bien. No es para cubrir un tiempo. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, cuando tú has presentado este tiempo de tertulia, has dicho algo muy acertado, y es el poder que hay en la alabanza y la adoración. Es significativo, y yo ya en los años que tengo de experiencia en el ministerio, es significativo que muchos de los conflictos que tenemos en las iglesias, un porcentaje altísimo surge donde está el tema musical. Guitarristas, cantantes, pianistas, baterías, hay algo ahí. ¿Quién se reveló en el cielo? Los que estaban ahí. O sea que hay algo espiritual de una potencia y un poder tan grande que el diablo lo quiere tumbar y lo quiere echar abajo. Es una zona de conflicto si no está controlada por el Espíritu Santo. Porque el peligro de eso es lo que intentó el diablo, que el protagonismo de la adoración y de la alabanza pase de a quien le pertenecen a los que lo ejecutan. Y los que ejecutan la adoración y la alabanza son simples vasos. Todos somos canales con los dones que Dios nos ha dado. Y es más, hay algo que también teníamos que aprender hoy los músicos cristianos, que la adoración y la alabanza, no, en la Biblia yo no encuentro que tenga que ser siempre con música, porque hay un montón de ejemplos en la Biblia donde se alaba y se adora y no hay músicos, y son momentos cruciales. Es más, cuando Pablo habla a la iglesia de los dones espirituales, habla de cánticos espirituales. Y ese cántico no viene porque un músico compone una partitura, viene porque el Espíritu inspira ese canto. ¿Y cuál es la labor del músico si es que hay alguien que toca el instrumento? Seguir eso, nada más. Y uno de los ejemplos tremendos del poder y la alabanza que encontramos es en David. El libro más largo de la Biblia, que es el libro de los Salmos,
con 150 capítulos, casi todo el libro, por no decir todo, se refiere a la adoración y alabanza. Así es. Los magos no llevaron unos músicos en Belén para adorar a Jesús. María, cuando pasan el Mar Rojo y tienen victoria, con un simple pandero empiezan a adorar y a alabar a Dios. Y sería bueno que los músicos cristianos, con humildad, aprendan de que la guitarra, el piano, la batería, las voces son importantes, pero más importante es a quién lo hacemos. Y la actitud del corazón. Ahí está, totalmente. Sí, tú lo decías, los salmos, en los salmos encontramos, mira que los salmos son cánticos, y en los salmos, si nos fijamos, en los salmos se enseña la ley de Dios, en los salmos se enseñan los mandamientos, en los salmos se predica por medio de los salmos. Así como un predicador habla y expresa las escrituras por medio de la palabra, en los salmos y en los cánticos se enseña la ley de Dios, se enseña a obedecer a Dios. Es por eso que también hay que tener cuidado con el tipo de letra que tienen esta música, lo que llamamos adoración y alabanza, que realmente son términos que le colocamos a la música para poderle decir algo, pero como tú lo decías anteriormente, la alabanza y la adoración no necesariamente tiene que ser algo musical. ¿Sí? Es una expresión de mi vida hacia el Señor, de gratitud y de reconocer quién es Él. La adoración es reconocer quién es Él, y la alabanza es la gratitud que hay en mi corazón por lo que Él hace conmigo. En ese sentido, tenemos que tener cuidado, que debemos dar a conocer la voluntad de Dios también por medio de la alabanza. Por esa razón, hay que tener cuidado con qué clase de música estamos adorando y alabando al Señor. Es que la alabanza y la adoración son dones espirituales, son ministración espiritual. Quien se sube para dirigir la alabanza y la adoración tiene que tener en el corazón y en su mente que está poniendo en movimiento, en práctica, que está siendo usado en un don espiritual. Yo he estado en reuniones donde de repente ha venido la presencia de Dios y ha empezado a mover en el espíritu y con adoración en lenguas, que toda la congregación, toda, ha entrado en una uniformidad y una armonía impresionante, y ha surgido como un murmullo, como una especie de canto en lenguas, que cada uno hablaba según la lengua que tenía o recibía, pero había una armonía. Y una de las cosas que hay que entender es que si nací en el cielo es para proclamar a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús. ¿Y qué había en el cielo? La palabra, el verbo, Dios. ¿Cuáles son las letras que tienen que ser de la alabanza y de la adoración cristianas? Letras bíblicas. Debe contener palabras bíblicas. De Dios. Claro. Porque hay canciones hoy, yo que estoy involucrado también en la radio y muevo música, a veces que escucho canciones que no sé si están cantando a la novia, a una querida, a la esposa, a la amiga o a la sobrina, porque no aparece el nombre de Dios ni de Jesús por ningún lado. O en otras se monta no sé cómo decirlo, pero una cantidad de atuendos y de cosas, como haciendo un videoclip imitando a cosas grandes, y no es así. Hace unos años ha habido una canción que ha conmovido a muchísima gente, que cuando yo la empecé a escuchar y empecé a llorar mientras adoraba con esa canción que escuchaba, y yo vi 3 personas sentadas en un taburete sin moverse. Abres caminos. Y es impresionante cómo esa canción ha movido cosas. Entonces tenemos que tener presente que tiene que nacer del Espíritu. Y todo lo que viene del Espíritu está sujeto a la palabra de Dios. Y tiene que ensalzar la palabra de Dios al Verbo, al Padre y al Espíritu Santo. El que canta alabanzas, el que canta adoración, tiene que hacerlo de corazón, con la actitud correcta, pero tiene que contener palabra, tiene que edifique,
Los salmos son el ejemplo, cantar de corazón a Dios, no solamente a los que están escuchando, sino esa alabanza, esa oración es para el Señor, que es el que la recibe. Hay una anécdota de una hermanita de la iglesia que al terminar el culto, el pastor despidiéndolos afuera en la puerta, la hermanita le dijo: pastor, todo muy bonito, pero a mí la alabanza no me gustó. Y el pastor le dijo: menos mal, hermanita, porque no era para usted. Sí. Y a veces nosotros queremos, o los músicos, o los cantores, o como los queramos llamar, queremos agradar a los que están ahí escuchando, que se escuche bonito para que les guste, y caemos en ese error al que le tiene que llegar un olor fragante al Señor. Yo una vez tuve una de las iglesias que empezó un grupito de la iglesia, y hubo un momento que el grupito se creyó demasiado grupito. Y la única solución que encontré fue hablar con ellos y darles un tiempo de descanso y simplemente poner una pantalla con las canciones, la letra y ya está. Y así tuvieron que aprender que, aunque no estuvieran, la iglesia seguía teniendo alabanza y adoración, que es lo importante. Algunas personas, cuando ven una iglesia alabando a Dios, dicen que esa iglesia hace mucho ruido. Sí, que eso hace mucho ruido. Claro, pero es que es bíblico. Eso para allá iba. En la Biblia dice que se levantó un ruido como el estruendo de muchas aguas. Yo he tenido el privilegio... Esto no está preparado, vea. No, el guión está escrito de otra forma. Yo he tenido el privilegio de estar en las cataratas del Niágara y con una lancha estar lo máximo que se podía aprovechar, acercar el bote aquel en el lado canadiense a las cataratas. Tú sabes, para hablar con el que tenías a 1 metro, lo que tenías que hacer, si querías hablar, gritar. Era tal el estruendo de las aguas que no se oían, tapaba todo. La Biblia habla de que cuando hay alabanza, adoración espiritual, en el cielo es como el estruendo de muchas aguas. Cuando Jesús entra en Jerusalén y es alabado, ¿cómo fue alabado? De una manera extraordinaria, hasta el punto de que la gente cortó ramas de palmeras y las ponía a sus pies. El entusiasmo llegó hasta ahí. Y una de las cosas también que el que dice ¿por qué tanto ruido? También hay algo que debe de aprender, y es que la alabanza y la adoración tienen una conexión directa con la lucha espiritual en contra del mundo de las tinieblas, en contra de Satanás y de los demonios, porque él quiere la adoración, él quiere la alabanza. Y fíjate si la alabanza y la adoración son importantes, que hay que expresarlas, que en Hechos de los Apóstoles vienen cuando hay enfrentamientos espirituales, y dicen que los demonios y la gente que se enfrentó a Pablo y se enfrentó a los demás estuvieron por más de 2 horas gritando. Entonces, no es que tengamos que gritar, pero sí tenemos que tener la libertad. ¿El que grita alaba y adora más que el que lo hace en silencio? No. Pero tiene que tener la libertad de expresar en el orden de Dios, el expresar con sus labios libremente la adoración y la alabanza. Porque una de las tentaciones del diablo a Jesús fue: te doy los reinos del mundo si postrado me adoras. Cuando alabamos y adoramos, estamos tocando de frente el mismo infierno. Y el diablo quiere cortar la alabanza y la adoración. Y si no puede cortarla y no puede pararla, la quiere desviar. ¿Hacia dónde? Hacia las cosas mundanas. Ritmos mundanos, palabras mundanas, coreografías mundanas, y etcétera, etcétera, etcétera. Para desvirtuar. Un buen vino, para dejar de ser buen vino, solamente necesita una sola cosa: un poco de agua. Y lo has destrozado. Lo has destrozado. Yo una vez fui a comer a un restaurante de categoría porque me invitaron, y alguien pidió un buen vino, y la persona que había al lado
se le ocurrió decir al camarero, por favor, me trae gaseosa. Bueno, le trajo una gaseosa. Y cuando habían servido el vino, un vino de categoría, se le ocurrió coger la gaseosa y echar gaseosa en el vino. Todo el mundo vino aquello. Digo, no. pero ¿qué está haciendo con esta botella que vale tanto dinero? Pues eso es lo que quiere el diablo. Contaminar. Contaminar, para que la esencia, el poder, sea desviado a otros lugares. No, tenemos que ir a las raíces. Nació en el cielo, es un don de Dios, tiene que ser bíblica, tiene que hacerse con respeto, tiene que hacerse no para que figure ni el músico, ni el organista, ni el cantante, sino para que sobre todas las cosas se vea a Jesús. Como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y en el cielo va a haber más ruido. Bueno, en el cielo, al que no le guste el ruido, lo va a tener mal, ¿eh? Porque además no hay farmacias para comprar tapones. O sea, en el cielo no hay farmacias ni hospitales, como la canción de Juan Luis Guerra. Todos alabando y glorificando al Señor al unísono. Todos allá en el cielo va a haber más ruido. Y el poder de la adoración. Un episodio que yo siempre lo relaciono porque es así, con el poder de la adoración, es el episodio de Pablo y Silas en la cárcel. Estaban encadenados, todos sabemos la historia, lo que sucedió, encadenados, y ellos ahí, con los grilletes puestos, las cadenas puestas, atados de pies y manos, empezaron a adorar al Señor. Y mira el significado espiritual que esto tiene. Ahí fue físico, pero rompe cadenas. El poder de la adoración rompe cadenas. Y dice que los presos los escuchaban. Es decir, cuando adoramos, los presos, los que están afuera, presos de sus pecados, presos de sus propios pensamientos, presos de sus propias emociones, presos de todo lo que les está entregando el mundo, creyendo los que están libres, si nos escuchan adorar, van a ser libres, se van a abrir también las cadenas, van a romper cadenas. Mire el poder de la adoración que hay. Y en una iglesia, cuando se está levantando adoración, en una iglesia cuando se está levantando la alabanza, ¿por qué somos tan apáticos? Y mira el episodio de Pablo y Silas. Mira, yo te puedo contar, yo tengo dos experiencias muy fuertes con estos temas. Tuve el privilegio de, hace unos años, estar ministrando todas las semanas en una cárcel muy próxima a donde están nuestros estudios. Y había una mujer que estaba muy opuesta al Evangelio. Cuando teníamos las reuniones, teníamos reuniones de mujeres y de hombres. Yo empecé con la de hombres, luego yo fui creciendo, lo pasé a mi esposa y a mi hijo que lo llevaban, y yo me quedé con el grupo de mujeres. Y había una de las mujeres que nunca estaba contraria al Evangelio. El tema es que uno de los días, cuando las llaman para llegar al salón de actos para tener la reunión con las chicas, una de ellas que se había entregado al Señor y que hoy está sirviendo al Señor en Andalucía, me dijo, pastor, viene fulanita, no sé qué va a pasar. Le dije, no tengas temor. Y vino esa persona y empezamos a adorar y a alabar a Dios. Y lo que estoy contando, hay testigos y es literal, no estoy imaginando nada. Ella estaba como donde estás tú y a escasamente un metro de la pared. Y en un momento de la adoración y alabanza, como si unos brazos potentes, invisibles, alguien la empujó contra la pared, dándole un golpe contra la pared y cayó sentada del golpe. Así fue, que nos quedamos todos sorprendidos. Claro. Mientras empezamos la reunión a adorar y alabar a Dios. ¿Sabes tú a qué vino esa mujer que después lo confesó a esa reunión? Le habían dado ya la libertad. Al día siguiente se iba. Y se apuntó a esa reunión con un solo fin, de destruir la reunión y formar un escándalo. Mira. Era su despedida. Y mientras adorábamos y alabábamos, Dios se encargó de ella. Y el Espíritu Santo la empujó contra una pared, cayó sentada y ella estuvo toda la reunión, quieta, sentadita, y ella misma asustada, porque no sabía quién había hecho eso. Y fue el Señor. Fue. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? Los muros de Jericó medían más de 3 metros. De ancho. Eso que dicen los agnósticos y los ateos y los que van contra Dios, no, es que fueron las voces de un pueblo que hicieron caer. ¿Cómo?
¿Cuántas voces se necesitan para tirar una muralla de más de 3 metros? A toda una circunferencia, un perímetro, ninguna. Y fueron por el poder de la alabanza y la adoración. Así es, cuando David iba donde Saúl a cantarle, el espíritu dejaba de atormentar a Saúl. El poder de la alabanza y la oración es tremendo. Pero venía mi pregunta. ¿Cómo podemos hacer? Hablemos ya de la parte eclesiástica. ¿Cómo podríamos hacer nosotros como asistentes a una iglesia? Hablemoslo de asistentes, no de ministros, sino de que yo asisto y voy a una iglesia donde los músicos se han preparado, han tenido su tiempo de ensayo, han tenido su tiempo de preparación, su tiempo de adoración, han tenido su momento de estudio, de esfuerzo, todo eso, se paran ahí a ministrar al Señor adoración y alabanza. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para reconocer, José Luis, que no es un preludio musical, un entretenimiento musical, un fondo musical mientras comienza la predicación? Pues hay que entender qué es la alabanza y qué es la adoración. Alabanza es ensalzar, levantar, proclamar, poner en alto el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué nos reunimos en una iglesia? Para ensalzar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es para prepararme yo para un tiempo de la palabra, porque incluso a veces desde el punto de esto, vamos a alabar a Dios para prepararnos para la palabra. No, es un error. Hemos venido a alabar a Dios. Yo pues ministro en varias iglesias y a veces me han dicho, hermano, el culto empieza a las 8, pero la predicación sobre las 8:30, por si quiere. Y yo he visto una buena intención en eso, o sea, no estoy juzgando, criticando nada, pero usted puede venir a las 8:30, que es más o menos con la palabra. Y yo he contestado con humildad, no, hermano, yo quiero estar alabando a Dios, yo necesito alabar a Dios. Por supuesto. Yo no voy al culto a predicar. Yo no tengo la carga de ir a una iglesia a dar un sermón, una palabra, no. Mi carga es con mis hermanos alabar a Dios. Yo quiero estar desde el primer momento alabando a Dios, ensalzando a Dios. Ese es el fin. Porque cuando le estoy ensalzando a Él, hay algo que estoy haciendo. Estoy combatiendo las mentiras y las tentaciones y las opresiones del diablo. Porque Él quiere la alabanza para Él. Pero si yo le alabo a Dios, estoy desechando la obra del diablo. Y la adoración tiene un sesgo, si se me permite, quizás un poco más profundo. Implica reconocimiento personal y rendición al Señor. Por supuesto. Cuando le adoro. Entonces necesito adorarle. ¿Por qué? Porque tengo que venir ante el Señor con mucha humildad, arrodillándome. Señor, aquí estoy. Te reconozco como mi Señor. Te adoro. Haz algo conmigo. Ese es el tiempo donde el pueblo de Dios tiene que empezar, no pensar en la predicación, pensar que entrar por sus puertas con alabanza. Bueno. Por sus atrios con gratitud, con adoración. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios busca, reconocimiento, alabanza y adoración. Tenemos que adorar, alabarle. Eso es lo primero, y que nuestra alma le ensalce, que nuestro corazón se rinda. Es un tiempo para Él. Ya vendrá la predicación si tiene que venir, ya vendrá más música si tiene que venir, ya vendrá la ofrenda cuando tenga que venir, ya vendrá el final cuando tenga que venir. Pero lo importante es el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, cuando vamos a la iglesia, todos tenemos que entender que venimos a alabar y adorar a Dios. Y la labor de los músicos es llevar... Hay dos cosas que me gustaría introducir aquí, con tu permiso. Los músicos pueden ser adoradores o gente que alabe, o pueden ser intérpretes. Si interpretan canciones, es bonito, está bien. Los músicos lo que tienen que buscar es fluir
en el espíritu, Santo. porque son canales musicales. Pero por supuesto. Y ellos son los que con esa fluidez pueden llevar, tienen que llevar la iglesia a ese nivel de alabanza y adoración. Wow, muy acertado. Y si alguien viene medio dormido, le van a despertar. Le tienen, sí, claro. Es que la adoración y la alabanza no es para traer la presencia de Dios, porque la presencia de Dios ya está. ¿Sí? La presencia de Dios está en mi vida desde que yo pedí perdón por mis pecados. No es para, ya está, inclusive es para más bien llevar al pueblo, ¿sí? Motivar al pueblo. Pero la apatía de muchos en la iglesia, le echaremos la culpa a los músicos por la apatía de las personas que no se levantan, no levantan manos, no están sentados mirando el móvil, mirando las uñas, esperando que empiece qué. Es decir, yo estoy muy afectado por la actitud del pueblo de Dios dentro de la iglesia. Estoy hablando de la parte eclesiástica. Estoy muy afectado con ese tema. Yo veo que hay apatía, pero no creo que sea culpa de los músicos porque es casi que generalizada en varias iglesias. ¿Sí? Sí tienen mucho que ver los músicos para llevar, hombre, levántate, levanta tus manos, levántate tu silla, ¿sí? Pero también tiene que ser una decisión mía y reconocer que eso es un momento de adoración y alabanza. Y la apatía no puede estar en mi vida. Es que es más, cuando nos reunimos como cuerpo, al lugar donde vamos a congregarnos, en el momento que pisamos, que atravesamos la puerta, ahí, en ese momento empieza el culto, ¿sí? Cuando la persona que presenta se le pone ahí a saludar, ya ha empezado el culto. Es que el culto al Señor es desde el momento que entramos hasta que nos despiden, hablando de la parte cúltica. Entonces, sí, los músicos tienen mucha responsabilidad, bastante. Hay un culpable en eso, pero un culpable total, y es el diablo. Sí. Es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, una de las cosas donde él recibe adoración es cuando yo no adoro a Dios. Porque me hace callar. Y Jesús se quejó y dijo, mira, si vosotros os calláis, las piedras van a hablar. Yo soy un poco raro, que lo sepan los oyentes y los televidentes, soy un poco raro, lo sé, pero intento ser un raro santo, limpio, no sucio. Pero mira, yo cuando voy a la iglesia a adorar y alabar a Dios, yo paso de toda la gente, y digo paso no en un plano de orgullo ni de suficiencia, no miro a nadie. Yo voy a adorar y alabar a Dios y levanto mis manos con libertad. No sé si alguien mira el móvil, si se mira las uñas, los pies, o está pensando en cómo pagar el recibo. No lo sé. Yo vine a alabar a Dios. Yo voy a alabar a Dios. Muy bien. Y si tengo que alzar la voz, la alzo. Y si tengo que callarme, me callo. Y si tengo que aplaudir, aplaudir. Me importa nada. Muy bien. Y el que está al lado, pues gloria a Dios, que el Señor le ayude. Y él, porque también hay otra cosa que tenemos que respetar, que la Biblia enseña. Cuando nos reunimos, hay personas que cada uno somos distintos y podemos tener situaciones distintas. Y dice la Biblia, cuando reunís, si uno tiene canto, que cante y que alabe a Dios. Y si uno tiene un problema, haga oración. O sea, hay como dos extremos. No porque alguien dé muchas palmas es más espiritual. Más espiritual. Ni alguien porque no alce mucho su voz es menos espiritual. No, porque eso se percibe en la armonía del espíritu. No, y en la actitud. Y en la actitud. Sí. Ahora, sí tiene que haber una actitud de respeto, de saber dónde estoy. De saber dónde estoy. O sea, es que si yo voy a ver, lo primero que me hacen, si voy a ver una película al cine, es que no puedo estar usando el móvil. No puedo, la gente se va a echar encima. Cuando yo entro a la iglesia a adorar y a alabar a Dios, tengo que saber a qué voy. Voy a alabar a Dios y olvidarme de los demás. Porque una vez Jesús ya ha resucitado y
llama a Pedro y viene Juan detrás. Y Pedro dice, Señor, ¿y este que viene también qué pasa? Y Jesús nos enseña una gran lección de algo personal. Y le dice, Pedro, si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Yo voy a dar cuentas. Ayer estuve en una de las iglesias, en Torrejón. Yo fui a adorar y alabar a Dios. A adorar con mis hermanos desde el principio. Procuro estar antes. Voy a adorar y alabar a Dios. Y luego la predicación, como el Señor la dirija y la ponga. No sé si alguien estuvo mirando, no. Pero, ¿por qué? Porque a mí qué. Es su problema. Y si alguien no adora y alaba a Dios, se está perdiendo algo muy, muy, muy grande. Del poder de Dios. Es triste cuando ves a veces, ahora en la televisión, grandes acontecimientos y la gente, en vez de estar disfrutando, se pone a grabar con el móvil y se lo está perdiendo. Está pendiente de la cámara. Yo no. Si yo veo un gran acontecimiento, quiero vivirlo. Si es un concierto, quiero vivirlo. Si es lo que sea, quiero vivirlo. Yo no quiero móvil en el culto. Yo quiero adorarle a Él, verle cara a cara si puedo, sentirle, experimentarle. Qué bonito. Sí. Tiene tanto poder, tanta importancia. Un evento tan importante que voy a mencionar, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue el evento que partió la historia del mundo en dos. Aún los más ateos hablan de después de Cristo. Y el nacimiento del Señor Jesucristo, vinieron los pastores, humildes pastores, y se unieron con los ángeles a adorar en ese acontecimiento. Gloria a Dios en las alturas. Y comenzó una adoración. Hay adoración personal y hay adoración comunitaria. Sí. De hecho, las dos tienen que ser practicadas por los cristianos. El Señor Jesús dice, cuando tú ores, cuando tengas tu tiempo con Dios, entra a tu habitación, cierra tu puerta y en lo secreto. Cuando estamos en comunión con Dios, tenemos que vivir y practicar las cosas que el cielo nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el cielo? La palabra, el verbo. ¿Qué hay en el cielo? Adoración y alabanza. De hecho, la Biblia declara que día y noche se está adorando y alabando a Dios. Día y noche. O sea que es una práctica diaria. No es algo esporádico, no. Es algo que Dios quiere que el hombre haga. ¿Por qué? Porque el diablo quiere la adoración y la alabanza para él. Quiere que todo el mundo se rinda. El pueblo de Dios solamente reconocemos un rey, Jesús. Solo un Dios, el Padre. Solo un poder, el Espíritu Santo. Todo demonio, todo espíritu inmundo, enemigo Satanás, están vencidos en el nombre de Jesús por la adoración, la alabanza y la sangre del Cordero. Y eso se va a proclamar eternamente. Y eso lo tenemos que proclamar eternamente. Y lo tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Yo canto muy mal, pero yo en mi vida diaria, a mí nadie me evita de cantar. Como estoy solo, nadie me va a regañar. Yo pongo música, adoro, alabo, y te puedo decir las experiencias preciosas que uno tiene con el Señor. Así es. Cómo me quebranta mi corazón, cómo se descubre, o cómo empiezo a cantarle. Yo recuerdo una vez en el aeropuerto de Barajas, que de repente estando en los pasillos, que estaba lleno de gente, yo sentí una fuerza tremenda de alabarle. Y empecé a cohibir, y de repente fui amonestado por Dios, y el Señor me dijo, ¿no te he dado lenguas? Sí, aquí hay mucha gente hablando idiomas, y nadie les entiende. Y yo empecé a alabar a Dios en lenguas. Y había gente escuchándome, era otro idioma, un idioma celestial, y tuve un tiempo precioso. Tranquilamente tuve un tiempo precioso. Alabando, no me volví loco, no me empecé allí pero empecé a alabarle en lenguas, porque sentía esa necesidad. Y fue un tiempo extraordinario, algo glorioso, algo tremendo. ¿Qué poder hay? Porque tú antes alabas de que en una cárcel se rompieron cadenas, los presos escucharon cosas grandes, pero es que lo más grande que ocurrió en una cárcel mientras había alabanza y adoración es que el mismo carcelero
fue quebrantado por el poder de Dios. Hay mucha gente que puede testificar que ha sido tocada su vida, transformado su corazón mientras había alabanza y adoración. La alabanza y la adoración no lo pueden soportar. Esteban, antes de morir, tuvo una confesión como de adoración y alabanza. Dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y tal confesión fue de tal dimensión que taparon sus oídos los enemigos de Dios. No podían escuchar aquello y arremetieron contra él. Él ya no puede escuchar eso. Y si un cristiano no quiere adorar y alabar a Dios, pues que con todo el amor y el respeto le digo: haz la guerra al diablo. No reprendiendo, sino adorando y alabando. Que te oigan tus oídos, que te oigas tú mismo, que la esfera de tu casa se cambie adorando y alabando a Dios, porque entonces eso va a romper muchas cosas. ¿Qué más guerra espiritual que eso, no? Claro. ¿Qué más guerra espiritual? La alabanza y la oración es un estilo de vida, entonces. Lo es totalmente, porque la alabanza nos lleva a reconocer por encima de nuestras vidas al Señor como el proveedor, el que nos da bendición, el que nos ha dado un camino, nos ha rescatado. Y la adoración nos hace caminar con humildad, reconociéndole a Él en todos nuestros caminos. La Biblia lo dice: reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Que lo que consigamos, lo que tengamos, lo que alcancemos, es por la gracia de Dios. Le adoramos por ello. Le damos gracias por el pan. Le alabamos por lo que ha hecho con nuestras vidas. Le honramos por la provisión que Él tiene. Dios nos ha dado talentos, somos inteligentes, somos hábiles con las manos, con los estudios, pero sobre todo le pertenece a Él y es de Él. Porque a Él le pertenecen todas las cosas. De hecho, la Biblia dice que todo el mundo y lo que en Él habitan son de Dios. Amén. Es decir, que nosotros en una vida constante de oración estamos glorificando al Padre. Una vida de gratitud, una vida en acción de gracias. Si la palabra de Dios tiene un libro completo de cánticos de 150 capítulos, y si vemos antes de los salmos y posterior a los salmos, encontramos cánticos, adoración y alabanza por todo lado. Le hemos restado importancia hoy por hoy a la adoración y la alabanza. Claro, porque se ha desvirtuado el tema con la música. Se ha desvirtuado, se ha echado un poco de agua en el vino. Vale. Se ha echado un poco de agua en ese vino. Ese vino tiene que ser un vino puro, un vino que viene del cielo. Un vino que viene del cielo. Y tenemos que llegar a puntos de adoración y tenemos que orar porque nuestros músicos no interpreten las canciones de otros, sino que Dios les dé sus propias canciones. Serán coritos sencillos, pequeños, ¿qué importa? Una de las canciones que se cantan a nivel mundial, que es una gran bendición, tiene solamente una palabra: aleluya. ¿Y cuántas veces no hemos bendecido cultos con esa sola palabra? ¿Cuántos lugares en el mundo ha habido grupos, iglesias, reuniones, en casas, en el campo, en las cárceles, en 50.000 sitios que con la palabra aleluya, simplemente, y unos acordes han estado adorando al Señor? No se necesita una gran canción, se necesita que haya un fluir del Espíritu. Y yo me gustaría invitar a los músicos que nos estén escuchando: pídele a Dios la inspiración para crear música. La música del cielo no nace en los conservatorios, no nace en el pentagrama, nace del corazón de Dios al corazón del hombre, porque la música es un don de Dios. No es un invento o un descubrimiento del hombre. Dios se lo dio al hombre como un don. Y si es un don espiritual, tiene entonces que tratarse con espiritualidad. Gloria a Dios. ¿Hay que aprender a tocar? Sí. ¿Hay que aprender a ser un buen músico? Sí. Fluyendo en el Espíritu. Aleluya. Fluyendo. Y sería precioso que un día nuestros músicos cantasen. Yo no estaba corto o largo, da lo mismo. E incluso en medio de la adoración y de la alabanza, sería bueno
que simplemente tocasen instrumentos y empezasen a adorar en lenguas. Y que el Espíritu fluyera. Y eso va a ser algo maravilloso. Maravilloso. Bueno, la verdad hay mucha... Los músicos tienen mucha responsabilidad. Si no... La tenemos todos los que participamos en un culto. Pero hablando de la adoración y la alabanza, hay mucha responsabilidad. Es decir, un músico tiene que estar... Su vida... sobra decirlo, pienso yo, pero no creo que... Más bien, no creo que sobre decirlo. Su vida tiene que ser una vida consagrada, una vida en consagración, ¿sí? Porque la responsabilidad es mucha, ¿sí? Hay que ser sensible al Espíritu. Sensibilidad espiritual ahí parado por la responsabilidad que tiene. Hay un pueblo que está al frente de él. Él no es el protagonista. El músico no es el protagonista. Yo no vengo a que me vean tocar la guitarra, el piano, el violín, el saxofón o a escucharme cantar, sino mi responsabilidad es con el instrumento que yo tengo. Es tener esa sensibilidad para que el pueblo de Dios, junto conmigo, adore y alabe. Hay un texto bíblico que lo voy a leer en 2 de Crónicas 5, del 13 al 14. Dice: cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor. Y a medida que alzaban la voz, las trompetas, los címbalos y los otros instrumentos musicales, alababan al Señor y decían: ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó con una nube. Y por causa de la nube los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria del Señor había llenado la casa. Gloria a Dios. Eso es algo fantástico. ¿Sabes que los primeros seres que sabían lo que era la adoración y alabanza, no fuimos la iglesia? Fue el diablo. Claro, sí. Estaba allí. Cuando fue echado y Dios creó al hombre, ahí apareció él. Y cogió lo que se hacía en el cielo para desvirtuarlo en la tierra. Porque eso tiene un paralelo tremendo, como cuando un rey, el pueblo de Dios quiso ser atacado y se quiso matar a algunos del pueblo de Dios, y entonces un rey levantó una estatua grande y dijo: cuando esta estatua se levante al son de todos los instrumentos, cuando los instrumentos empiecen a tocar, todos se han de arrodillar ante esa estatua, adorándola. Y hubo unos que cuando se tocaron los instrumentos, cuando hubo todo aquel auge musical, no se arrodillaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que entender los músicos y todos que es un momento espiritual. Que el diablo quiere que suenen los instrumentos para levantar otras cosas. No, estamos para, en santidad, no doblar las rodillas ante lo sucio, el pecado, la maldad, sino doblar las rodillas ante el altar, ante la presencia de Dios. Tiene tanta importancia que los que estamos en el ministerio, sea cual sea nuestra labor, sepamos que nuestros dones tienen que estar limpios, que somos canales. Un canal que nos trae el agua a la casa tiene que ser una tubería limpia para beber. Muy bien. Porque usamos en los cultos, el Señor quiere darte el agua de vida. ¿Cómo viene ese agua de vida? A través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración. Ese agua necesita canales que estén limpios para que el agua llegue muy limpia y pueda bendecir y pueda ser útil y pueda hacer la obra para que lo ha hecho. Es más, cuando se usa la alabanza y la adoración,
¿Cuántas tribus coge Dios de Israel para que usen la alabanza y la adoración? ¿A todos? No. Entonces, cuando alguien quiere servir a Dios o siente el llamado de servir a Dios con la alabanza, la adoración, la música, debe de reconocer que Dios le ha dado un don, un talento espiritual, y que ese talento tiene que estar tan limpio como el que predica, como el que profetiza, como el maestro, como el apóstol, como el pastor, como el evangelista, en la misma dimensión. Muy bien. Porque todo es, como dice San Pablo, hágase todo decentemente, con orden. ¿Para quién? Para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4.000 músicos estaban ahí en ese momento. Ni más ni menos. 4.000. ¿Te imaginas un culto con 4.000 músicos? ¡Wow! Yo estuve hace muchos años en la Conferencia Mundial Pentecostal en Londres, sí, y escuché un coro negro de unas 300 voces o así, en el Albert Hall, creo que fue. ¡Wow! Aquello fue impresionante. 4.000 ya, eso ya es... No, una cosa, trompetas, címbalos, arpas, voces, ¿te imaginas eso? Pero la gloria de Dios llenó esa casa porque pueden ser 2, no 4.000. O puede ser 1. Puede ser 1. David movió a Saúl. Pero un recipiente limpio. Que fluya. Que fluya, que no tenga ninguna impureza. Es que eso es. Sí, ninguna impureza. Yo una vez le dije a un músico que tenía en la iglesia, cuando le dije, tienes que pedir a Dios que Él te inspire en música nueva. Me dijo, oye, pastor, y es que eso es muy difícil. Y le dije, ¿tú qué pensarías? Digo, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Ah, pues llevo ya 2 o 3 años. Digo, muy bien. ¿Qué pensarías si durante 2 o 3 años yo te hubiera predicado el mismo mensaje? Oye, pastor, eso no. Ah, pues tú tienes que saber que el don que Dios te ha dado es tan valioso como el mío. Y que tú y yo somos personas que somos canales. Yo tengo que adorar, alabar a Dios en mi vida privada y buscarle para que Él me permita abrir, al abrir la Escritura, me traiga una palabra que bendiga a la iglesia. Tú como músico, gracias a Dios que tu apoyo son canciones que Dios ha dado a otro. Pero el que sea tu apoyo las canciones que Dios da a otros, no quiere decir que sea el fin. No, eso es un medio para que Dios te inspire a ti. Y si es una canción, como he dicho antes, con una sola palabra, bien. Y si es larga, da lo mismo. Pero que fluya algo genuino del Espíritu. Gracias, José Luis. Gracias al Señor. Muchas gracias. Sí, nos tenemos que preocupar un poco, si se me permite la palabra, disponer nuestro corazón, nuestra vida para reconocer el poder de la adoración en nosotros. Es un estilo de vida, es permanente, es todo el tiempo. Y ya hablando de la parte eclesiástica, es un momento donde debemos tener la convicción de que Dios obra en medio de la adoración y la alabanza. El Espíritu de Dios se mueve con libertad y se mueve en medio de la adoración de su pueblo. Y hay milagros, sanidades, prodigios, caen cadenas, se rompen cadenas, hay libertad, se le da libertad a los cautivos, vista a los ciegos, en medio de la oración y la alabanza. Porque el Espíritu de Dios se está moviendo con libertad, porque le estamos adorando y alabando. Así que es algo supremamente importante, como para los músicos, que tienen que estar preparados, estar santificados, pero también para el pueblo, que tiene que tener la actitud de corazón. Así que, mis amados, la invitación en este momento es que reflexionemos, tengamos la actitud correcta. La música que interpretan en la iglesia es para que nosotros tengamos la actitud correcta y levantar manos o adorar al Señor de la manera como tú quieras, pero una actitud de corazón para llevar adoración y alabanza al Señor. No es un preludio musical mientras empieza el culto, es el culto. La alabanza y la oración es ya el culto al Señor. Y tu vida privada, tiene que ser un tiempo de adoración y alabanza también. En todo momento, que las personas te vean,
que el pueblo, los de afuera te vean y se liberen cadenas y sean libres tantos esclavos y tantos presos que hay por ahí en el mundo, gracias a tu testimonio de oración y alabanza. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia de amigos. Es mi oración que el amor, el gozo y la paz del Señor les acompañe siempre. Y gracias por escucharnos, gracias por conectarse. Dios les bendiga. Gracias, José Luis. Dios te bendiga. Gracias a vosotros. Gracias. Chao, chao.